Muy buenas tardes. Esta es una audición más del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay. Este 5 de enero arrancamos el año con esta audición. Quien les habla, Fernando Peña, esperando la presencia de Luis Rivas, pero me parece que el amigo está muy complicado a nivel laboral. Ya creo que a esta altura ya no pueda venir. Así que un saludo grande, Luis, y esperamos encontrarte en la próxima audición del próximo martes. Arrancar con temas, la verdad que hoy hay muchísimo tema, pero a nosotros nos preocupa sobremanera la perfección que han tenido los medios de comunicación, los medios masivos, los medios tal vez no masivos, como es el caso de Internet, estas redes sociales. ¿Cómo han logrado? Porque evidentemente la mano viene por ahí, no se puede creer, ¿cómo han logrado que la gente tenga ese absoluto grado de desinformación? En estos días he estado hablando con gente, principalmente montevideanos, ¿no? Gente que vive en la capital, que uno siempre piensa y dice, la capital normalmente está más informada, ¿no? Pero claro, la desinformación llega a todos los niveles, y donde hay más información, en el caso de los grandes centros poblados, es claro que la desinformación también es mayor, porque te apabullan con desinformación. Entonces, hablando con mucha gente joven de mediana edad, estuvimos comentando, porque realmente nunca habían visto este tema, estas floraciones algales, y me sorprendió porque no tenían prácticamente noción de mucha gente, tal vez un promedio, no sé, de entre 20 y 30 personas, muy pocos tenían idea de qué se trata esto, de esta catástrofe ecológica que estamos viviendo. Entonces uno se sorprende y dice, nuestro tiempo libre, yo entiendo, el tiempo libre uno intenta dedicarlo al esparcimiento, a lo que nos divierte, pero no puede ser que no tengamos a alguien al lado que nos esté comentando, que nos esté informando, que nos esté ilustrando de lo que está sucediendo. Entonces es ahí donde uno dice, pero qué cosa rara esto, qué manejo tan perfecto, ¿no? Que la gente esté tan estupidizada con la televisión, desinformada, y es una pena, porque después hay que tomar decisiones. Yo el otro día había estado hablando de cifras de vertido de las pasteras y demás que son realmente sorprendentes, ¿verdad? Si de fluentes líquidos del caso de Monte del Plata, si decimos que por segundo emite una tonelada de esa sustancia contaminante al río, y que el proyecto Orión, que después se llamó Botnia, terminó ahora con el nombre de UPM, tira entre 700 y 800 litros por segundo, uno realmente le llama la atención, incluso dice, no puede ser. Claro, recuerden que Montes del Plata es la pastera más grande del mundo, ¿verdad? Entonces yo quería traer información precisa de todo esto, para que vean que uno no inventa estas cosas, ¿verdad? Porque mucha gente igual piensa, al haber tanta desinformación en el tema, y la gente estar tan en otra, como se dice habitualmente, realmente no nos damos cuenta de la gravedad, aunque el agua ya no nos esté llegando al cuello, el agua nos está ahogando, y estamos viviendo una etapa en donde prácticamente no se quiere ver, porque las cosas suceden, pero no queremos verlas. Entonces yo hoy quería dedicarme mucho a todo esto que es desinformación. Ustedes habrán visto en estos últimos tiempos la gran publicidad que se hace de la pastera Montes del Plata, hablando de sus bondades, de la cantidad de trabajo que ha dado y demás. Entonces yo quería hablarles a nivel ya de informes que han venido, y irlos comentando, leyendo y comentando al mismo tiempo, porque creo que vale la pena que la gente también tenga la otra campana, que hoy tristemente prácticamente no existe, porque los medios, hoy los medios grandes, los medios que se pueden decir hegemónicos, de esto no hablan, son temas tabúes, que es preferible que la gente no sepa, ¿verdad? Pero
uno puede desconocer una situación, pero cuando la está viendo, uno no puede negarla. Hoy estamos viendo las cosas y las estamos negando. Entonces yo quería hablar con respecto de, una vez que comenté aquí, que me parecía que era realmente criminal lo que estaba sucediendo con esta contaminación que bien impuesta. Nuestros políticos son simplemente títeres de estos manejos políticos, porque esto no es más que un manejo político. Entonces esto viene impuesto desde afuera. Y la culpa no es del chancho, porque las pasteras vienen a ser el chancho acá, como puede ser la minería en el futuro, como es la soja. Entonces el chancho, que son estas industrias, pero quien le rasca el lomo son nuestros políticos, nuestros representantes, que hoy en definitiva representan al capital financiero internacional, ese capital que nos está destruyendo absolutamente nuestro ecosistema y donde también nos va la vida. Yo quería hacer un pequeño informe que tiene que ver con la comisión del administrador del Río de la Plata, la CARU, tan mentada, tan nombrada y al mismo tiempo tan ocultado lo que en definitiva han dado a conocer. Un memorando del Comité Científico de CARU anotició a las autoridades uruguayas de las flagrantes transgresiones de los acuerdos binacionales y las normas internacionales de los vertidos de Botnia, UPM, en el río Uruguay y el ingreso de tóxicos y cancerígenos a la planta de tratamiento de Fraiventos sin que ese país adopte medidas para proteger a los ciudadanos. Imagínense ustedes la gravedad que tiene esto, que se esté hablando de que hay transgresiones flagrantes de acuerdos binacionales y que en esas transgresiones flagrantes, que no va la vida, porque si se contamina por encima de lo que se dijo, que en definitiva los valores de contaminación los dio la empresa, imagínense qué valor social puede tener eso, ¿verdad? Si a mí me dicen, ¿y cuánto podés contaminar? Y bueno, puedo contaminar, 10, y resulta que contamino 100 y pero está dentro de lo permitido. Esto, a modo de ejemplo, les explico porque cuando sucedió el problema en Fukushima, ahora este último, en el año 2011, que hasta ahora sigue emanando radiación esa planta, recuerdo que los niveles permitidos, por ejemplo, eran de 100 becquerelios, ¿no? Para decir una medida, no recuerdo el exacto. Resulta que cuando sucedió el accidente de Fukushima por aquel terremoto con un posterior tsunami, resulta que los niveles permitidos pasaron de 100 a 8000. O sea, siempre dibujando las cosas, ¿verdad? Siempre mintiendo a la población. Incluso llegó a decir uno de la gente de Fukushima que si la gente sonreía, no tenían problema con la radiación. Bueno, si podemos llegar a manejar a la sociedad de esta manera, es porque tenemos un problema muy serio, ¿verdad? Si una persona que tuvo la catástrofe ambiental mayor a nivel de radiación, como fue la catástrofe de Fukushima, y un técnico encargado del manejo de la información dice que si la gente sonríe, no tiene problemas con la contaminación, es que tenemos un problema muy grande, ¿verdad? Si con eso logran algún efecto a nivel de la sociedad, es porque tenemos una sociedad que está directamente, más que desinformada, está enferma. Bueno, yo quería seguir con esto. Disculpen, me derivo, pero son tantas cosas que se pueden relacionar a estos temas tan locos, ¿no? Porque esto y acá es un informe criminal. Fraiventos bebe los cancerígenos de Botnia. Y lo voy a leer nuevamente. Criminal. Fraiventos bebe los cancerígenos de Botnia. Y yo les voy a decir algo también. Criminal. Colonia bebe los cancerígenos de Montes del Plata. Y esto está más que claro, ¿verdad? Creo que no hay ningún ser humano con 2 gramos de cerebro que pueda decir lo contrario. Son plantas de altísima contaminación. Mediante el memorando de 150 del año 15, el Comité Científico elevó a la CARU el informe de la 27ª campaña de muestreo en el río Uruguay, en zona de influencia de la planta Orión, UPM ex Botnia. Los resultados de los análisis de esta campaña fueron remitidos por la Secretaría Técnica mediante memo del 21 de enero del 15. Entre otros párrafos, el documento dice: en relación al resultado de los análisis efectuados por los laboratorios canadienses,
llamó particularmente la atención los valores anormalmente altos de AOX, y en especial en la zona de directa influencia de los vuelcos de los efluentes de UPM, y a los altos contenidos de AOX que midió OCE en el agua bruta de la planta potabilizadora para provisión de agua potable a la ciudad de Fraiventos. Cabe señalar que la única fuente de contaminación industrial que puede aportar AOX al río Uruguay es la planta UPM Exbotnia. Esto es un informe, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que son claras, que no se pueden negar, que están ahí, visibles. Yo recuerdo en estos monitoreos que querían hacer, los científicos dijeron, bueno, vamos a poner sensores en distintos puntos, ¿no? Entonces dijeron, queremos un sensor a 100 metros de la planta. La gente del lugar, o sea, los directivos le dijeron, y las autoridades uruguayas dijeron, no, el sensor tiene que estar a 2 kilómetros de la planta, o sea, del difusor, de la salida de los efluentes líquidos. Imagínense ustedes el por qué. Si yo lo quiero poner a 100 metros, ¿por qué lo tengo que tener a 2 kilómetros? ¿Verdad? A 2 kilómetros, evidentemente, la cosa se diluye mucho más. Y querían tener un sensor que tuviera digamos, una señal que en todo momento estuviera siendo monitoreado. No, tienen que ir hasta el sensor con un bote, levantarlo y ahí hacer sacar las mediciones del aparato. O sea, algo que es hoy, en estos tiempos, evidentemente, para ocultar, ¿verdad? Ocultar lo que está sucediendo en nuestro querido país, que hoy es inocultable, porque la contaminación que tenemos no se puede tapar. O sea, en los puntos, ¿no? Dice, antes de acceder a la zona de influencia del vuelco efluente de UPM al río Uruguay, prácticamente no contenía AOX. Ahora después les voy a decir qué son los AOX. Se observa un incremento significativo de AOX en todos los puntos cercanos y aguas abajo del difusor de UPM. UPM Exbotnia, y recuerden que UPM tiene la misma tecnología que tiene esta planta, y que UPM es menor, o sea, tiene menor contaminación, pero la tecnología es la misma que la que tenemos en esta Monte del Plata, que hace esa publicidad tan espectacular, ¿verdad?, de sus bondades. UPM Exbotnia está volcando con valores muy superiores a los observados en las muestras colectadas en ocasión de los ingresos de control. Es decir, se estarían produciendo vuelcos anormales en altos contenidos de AOX. Presencia de altos contenidos de AOX en la toma de agua de OCE para abastecimiento y consumo humano en la ciudad de Fraiventos. Previo a la puesta en funcionamiento de la planta de UPM, los datos de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, la OCE, indican un nivel de AOX promedio en agua cruda de 9,8 microgramos por litro, expresado como microgramos por litro, dice, con un mínimo menor de 8 miligramos y un máximo de 17 para el periodo abril-noviembre. Los datos luego de la puesta en marcha de UPM indican que los contenidos de AOX para el agua cruda, para el abastecimiento de Fraiventos, registran un valor promedio incrementado de 255%. O sea que estamos hablando un valor incrementado de 2,5 veces, y esto es de promedio, y un valor máximo de 2044%. Estamos hablando de 20 veces más. AOX, recuerden el término porque ahora les voy a explicar qué son los AOX. Como vemos, los valores detectados en el área de influencia de la planta de UPM superan ampliamente los valores establecidos a nivel internacional, aún los más permisivos, de 350 miligramos por litro de Canadá, contra valores máximos de 366 miligramos, encontrados por OCE, y un valor máximo de 2.380 microgramos, encontrado por el Comité Científico de la CAR. No se tiene noticia de que la empresa UPM Exbotnia, ante un evento de vuelco de efluente con alto contenido de AOX, haya advertido a OCE para que tome las medidas precautorias del caso. Esto es criminal. No se tiene noticia que la empresa UPM Exbotnia, ante un evento de vuelco de efluente con alto contenido de AOX, haya advertido a OCE para que tome las medidas precautorias del caso. Esto es criminal. Lo haga
quien lo haga. Esto es un crimen. Se podría considerar un crimen de lesa humanidad, porque es increíble que estas empresas hagan lo que quieran y nuestra gente ni siquiera esté enterada de lo que sucede, gracias a los medios. Esto representa un serio riesgo para la salud de las poblaciones costeras que utilizan el agua para consumo humano, generando además un área de condiciones adversas para los organismos con graves consecuencias negativas para las comunidades biológicas del río. Muchos de los compuestos de AOX muestran una tendencia a la bioacumulación. Son carcinogénicos y mutágenos probados. Algunos componentes de los AOX se bioacumulan en la cadena alimentaria acuática, especialmente en la grasa corporal de los organismos que ocupan los niveles tróficos superiores. Los altos contenidos de AOX encontrados en las inmediaciones del vuelco de efluentes de UPM estarían alterando el medio acuático y su equilibrio ecológico, y poniendo en riesgo los usos legítimos tutelados por el digesto como el abastecimiento público para bebida y de conservación y desarrollo de la vida acuática. O sea, un desastre, ¿verdad? Estamos hablando de un verdadero desastre ecológico que muy poco o nada se habla. Los medios grandes directamente no lo hablan. Los efluentes de UPM no se diluyen ni mezclan completamente en proximidades del difusor, pudiendo llegar en numerosos casos con altas concentraciones de compuestos tóxicos a la altura de la toma de agua de OCE de la ciudad de Fraiventos, no pudiendo asegurar el uso legítimo de aprovechar el río como fuente de agua para consumo humano en forma segura. Estamos hablando de que estamos tomando, sobre todo en aquella zona que tienen el difusor muy próximo a la toma de OCE, es realmente criminal lo que se está haciendo. Y nuestras autoridades, cuando incluso los propios dirigentes, las autoridades de esta planta que se instalaron le dijeron que era conveniente correr la toma de agua de OCE en aquel momento al intendente Las Blue, recuerdo que no lo hicieron. ¿Por qué? Para demostrar que esas plantas no contaminaban. En pocas palabras, por un tema de nacionalismo, de patriotismo, como decirle al mundo, no, si ustedes no contaminan, vamos a demostrarle con el pueblo que vamos a beber esa agua, esté en las condiciones que esté. Es increíble, esto es para ir presos. Esto habría que llevarlos presos a lo que hicieron esto. Presos a todos los que permitieron este disparate, a nuestro querido Uruguay, que lo hayan destrozado de esta manera. Pero lo que están haciendo con esto es increíble, porque no tiene otro calificativo que la vergüenza, ¿verdad? Uno puede decir, esto da vergüenza. Juegan con nuestra vida y les importa muy poco. Ha aumentado en la zona de Fraiventos y todo grandes enfermedades, hay enfermedades autoinmunes, aumentó el cáncer, no se habla, se calla, uno tiene información, pero todo por bajo cuerda, y es triste que esto no se diga, ¿verdad? Recuerden ustedes aquellas escuelas que fueron evacuadas por los gases de la pastera, y resulta que las autoridades decían que no sabían de dónde venían los olores, una cosa que no se puede creer lo que hemos llegado. Y ahora vamos a hablar de qué son los famosos AOX. Son compuestos orgánicos halogenados. Son sustancias químicas orgánicas que contienen uno o varios átomos de un elemento halógeno, generalmente cloro, aunque existen compuestos formados con bromo y yodo. Pueden ser sustancias simples y volátiles, como es el caso del triclorometano, cloroformo, o moléculas orgánicas complejas como las dioxinas y los furanos. Dioxinas y los furanos, esos hay que tenerlo muy presente porque acá hay un tema complejísimo, dioxinas y furanos, que pueden presentar gran variedad de propiedades físicas. Fuentes de emisión y aplicaciones de los compuestos órgano-halogenados. El foco principal de contaminación de estos compuestos tiene su origen en la industria del papel. El foco principal de contaminación de estos compuestos tiene su origen en la industria del papel. Y ustedes recuerden, y otra cosa que voy a agregar, y más triste todavía, que nosotros tenemos
parte de la industria del papel. ¿Qué parte tenemos nosotros en la industria del papel? La parte contaminante, la parte en donde sale la famosa pulpa, ¿verdad? Esto es lo que contamina. Después, cuando esa pulpa sale de acá, cuando llega a los otros países, bueno, ahí ya no contamina más. Es acá donde queda toda la contaminación. Después, toda la otra industrialización que podría hacerse, no. Eso se hace en los países más inteligentes, los países que están más avanzados. La pudrición la dejan acá, se llevan toda la ganancia, no pagan impuestos, nos pudren todo, pero la otra industrialización que podría hacerse, el otro valor agregado podría dárselo a eso, bueno, no, ese tampoco se hace acá, se hace en otros países. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, el dióxido de cloro? Recuerden que estas pasteras acá utilizan dióxido de cloro para el blanqueo de la pulpa, que no es la mejor tecnología. La mejor tecnología son las pasteras que no utilizan el dióxido de cloro, que están libres de cloro. Esto es otra gran mentira que nos vendieron. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, el dióxido de cloro? Para el blanqueo de la fibra de celulosa. Otras fuentes minoritarias de emisión se generan durante la desinfección con cloro del agua potable de la piscina y de las aguas de proceso de lavaderos. O sea, esto sería un milésimo de la contaminación que tira esto por segundo, ¿verdad? Estamos hablando de 1 tonelada por segundo, esta pastera y la otra pastera entre 700 y 800 litros por segundo, ahí nomás, muy cerquita. La exposición excesiva a estas sustancias químicas puede generar efectos adversos sobre la salud humana. No obstante, la sintomatología y las alteraciones producidas van a depender del tipo de sustancia y de la duración a la exposición de la misma. La mayoría de estos compuestos son tóxicos para los organismos acuáticos en concentraciones bajas, ya que son muy persistentes en el medio ambiente y con tendencia a bioacumularse, o sea, permanecer en los cuerpos, ¿verdad? Llegando incluso a transmitirse hasta el ser humano a través de la cadena alimenticia, por supuesto. Nosotros somos el pináculo de la cadena alimenticia, y esos peces que nosotros comemos, o todo lo que venga del río, es claro que va a venir con esas sustancias químicas acumuladas, ¿no? Bioacumulables, y nosotros las comemos. Yo quería hablar de esto porque también otra gran mentira con respecto de esto es que de la tecnología más limpia. Esto me tiene, estoy en este tema porque realmente me resulta increíble la falta de información que existe y cómo los medios han logrado esta estupidización en masa. Tecnología que se utiliza no es la menos contaminante, pero sí la más barata. El sistema de blanqueo que se utiliza es el que emplea dióxido de cloro, emitiendo dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son conocidas como sustancias contaminantes bioacumulables y catalogadas como contaminantes orgánicos persistentes. Dichas sustancias están incluidas dentro del Convenio de Estocolmo, del que nuestro país es parte, por lo que asumió el compromiso de reducir sus emisiones y eliminarlas. Sin embargo, con este nuevo emprendimiento hace totalmente lo opuesto, ya que resulta en un aumento de tales emisiones. Bueno, para que vean el disparate, este Convenio de Estocolmo, que nuestro país es parte y dice, no, vamos a eliminar, hace todo el contrario, trae todas las industrias que de mayor contaminación había por haber en la Tierra, que son corridas a otros lugares, las traemos para acá, y acá las aplaudimos, nos están pudriendo, matando, destruyendo nuestro futuro, y estamos aplaudiendo, y muchos no tienen la más mínima idea. Además de dioxinas y furanos, el proceso de blanqueo que utiliza dióxido de cloro también libera una serie de sustancias tales como cloroformo, ácido clorado y otros compuestos tóxicos que pueden ser acumulados en los tejidos de los peces. Más aún, el blanqueo con dióxido de cloro produce grandes cantidades de clorate, herbicida altamente potente que mata plantas y peces. Finalmente, la mayoría de los organoclorados encontrados en los efluentes de planta de celulosa aún no se han podido siquiera identificar ni menos aún evaluar en cuanto a sus posibles impactos. La elección y utilización de esta tecnología está basada en lo económico. Lo repito, la elección y utilización de esta tecnología está basada en lo económico, para que vean el grado de mentira que nos metieron con esto, tal como fuera expresado por el gerente general de Montes del Plata.
Al ser consultado sobre por qué no utiliza el sistema de blanqueo totalmente libre de cloro, que es el mejor desde el punto de vista ambiental, su respuesta fue: esto es como todas las cosas de la vida. Uno podría decir: compraré un auto con neumáticos que no se desinflen ni se pinchen, pero costarían $1.000.000 cada uno. Esto es lo que se usa comúnmente en el mundo, las tecnologías que permiten hacer una inversión. Miente. En otros lugares que fueron corridos, como en algunos lugares de España, que ya lo sacaron, y bien dicen, industrias que vienen del norte, corridas hacia acá, esta tecnología con blanqueo de pulpa, con dióxido de cloro, ya no les corre más, ya no los dejan más. Eso también deberían decirlo. Ganancias para pocos e impactos para muchos. Esa podría ser como corolario de esto. Al igual que en el caso de Botnia, ahora UPM, la ganancia es para la empresa que realiza la inversión, pero no para el país donde se instala. Los empleos generados en la construcción de Botnia y Montes del Plata mayormente hacia trabajadores extranjeros, y el empleo duró lo que duró la construcción. Y se acabó la construcción y se acabó la bonanza. El modelo está basado en la explotación de los recursos naturales, quedando al descubierto una vez más que Uruguay no depende de sí mismo y que continúa exportando sus recursos naturales casi sin valor agregado. En ese sentido, cabe recordar que Uruguay no exporta celulosa, sino que sigue exportando troncos. Ustedes recuerden, y lo repito eso, no exportamos la celulosa, exportamos tronco, porque la celulosa sale por régimen de zona franca, que en vez de ser subidos a un barco son llevados a la zona franca donde se encuentra la pastera y desde donde se exportan nuestros suelos, aguas abajo, con la forma de celulosa. La historia vuelve a repetirse, con el agravante de que los impactos sociales, económicos y ambientales se agudizan cada vez más, y el llamado Uruguay productivo, que más que productivo es un modelo contaminante, excluyente y que ensancha cada vez más la brecha de la pobreza. Bueno, este es otro tema profundísimo, muy importante, que es qué dieron y qué sacaron, ¿verdad? Ellos acá vinieron con una gran promesa, que iban a dar montones de puestos de trabajo, que iban a hacer maravillas por la sociedad. Llegué a leer incluso en un informe de Montes del Plata, que decía que Montes del Plata iba a traer turismo. Y yo pienso que los turistas deben estar, gozarían el bañarse a nivel de la salida de la pastera, ¿no? Porque me imagino el efecto que debe tener exfoliante para la piel eso, exfoliar la piel, dejarla, me imagino, porque por 1 tonelada por segundo de una sustancia contaminante, la piel te debe quedar espectacularmente bien. Entonces, en ese balance que siempre hablamos acá, ¿qué dieron? ¿Qué sacaron? Toda esa gente que trabajó en la construcción, bienvenido, bárbaro, algunos pudieron hacer algún peso y demás, pero ¿no fueron egoístas también en no pensar? El caso más que nada de los sindicatos, en decir, bueno, muchachos, pero con esto, ¿cuánto hacemos y cuánto perdemos? ¿Qué pierde el Uruguay con estas plantas? ¿Cuál es el balance? Yo nunca escuché a ningún sindicalista plantearse eso. Yo lo único que veía era que decían, no, hay tantos puestos de trabajo, hay tanta vida económica por tanto tiempo, pero no otra cosa. Incluso les digo más, yo años atrás peleé el tema del puente Colonia-Buenos Aires, porque el puente Colonia-Buenos Aires lo relaciono porque tiene que ver bastante con esto, tiene que ver mucho con esto. Si bien no era una obra de contaminación, pero les voy a explicar rápidamente, el tiempo se me va rapidísimo, pero creo que me da un poquito. El puente Colonia-Buenos Aires, mucha gente, yo peleaba contrario al puente, había muchos puntos oscuros, pero en el artículo 18 del tratado establecía una zona de libre comercio sin impuestos. Imagínense ustedes un puente que pasa la gente de un lado al otro, ¿qué tiene que ver una zona de libre comercio sin impuestos? Búsquenlo, ahora tenemos por lo menos el aliado de Internet, busquen Comisión Binacional Puente Colonia-Buenos Aires y lean el artículo 18, no hay que ser ningún leguleyo, ni hay que ser ningún techado de virtudes para entender que se trata de una gran joda. Se estableció una zona de exclusión en cada cabecera
que podían ser kilómetros y kilómetros, donde se hacía una ciudad en la cabecera del lado uruguayo y en la cabecera del lado argentino. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver una ciudad libre de impuestos con un puente? ¿Qué sentido tiene si supuestamente el puente su cometido es la conectividad entre países, ¿verdad? Hacerla más fluida, más rápida. Sin embargo, no. Ese artículo 18 marcaba eso, una zona de exclusión que no se delimitaba, o sea que si quedaba, digamos, a criterio del concesionario, iba a pedir, lógico, no te va a pedir 1 metro cuadrado, el concesionario va a decir, no, la zona de exclusión son estos, que yo qué sé, 500 hectáreas, entonces te hacían una ciudad ahí, pero libre de impuestos, porque qué cosa entendible podría ser en un puente que existieran. Y bueno, en cada cabecera entiendo que tendría que haber estaciones de servicio, ¿verdad? Porque estás cruzando un puente, algún lugar de reparación mecánica, podría ser algo mecánico, los servicios inherentes justamente al traslado de vehículos que se quedaran, pero de ahí a una ciudad libre de impuestos. Imagínense ustedes en aquellos años que uno andaba peleando eso, y muchos te decían, no, pero hagámoslo al puente. El pensamiento ya de aquella época, hagámoslo al puente y después vemos. No, hermano, después que está hecho, estás en el horno. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Tenemos que borrar ese no entender, no mirar más allá, de pensar que en el momento, si algo en el momento me saca de los pelos, está bien, y no, así uno tiene que proyectar, no solo por uno, sino por los que vienen, las futuras generaciones, y es lo que está sucediendo actualmente. Hoy se mira el momento. El mañana ya no se ve. Eso lo puede hacer un niño de 5 años, pero no un adulto. Y es lo que estamos viviendo hoy como sociedad. El momento, lo inmediato. Bueno, tenemos que sacarnos ese problema de encima. Y es un problema social absoluto. Y tenemos que tomar conciencia que estos no son proyectos de porvenir. Estos son proyectos de muerte, contaminación, que nada que ver tienen con lo que creo que todos anhelamos. Me estoy despidiendo. Hasta una próxima audición. Gracias Luis por estos minutos de más y hasta el martes que viene, hasta las 19 horas con el Partido Obrero y Campesino. Muchas gracias.